Postmoderno, un término que seguramente conoces y usas de forma peyorativa para insultar a aquellos que se creen únicos y detergentes en una generación repleta de payasos queriendo llamar la atención. Ese acto en sí te convierte en uno de ellos. No importa si eres de un bando o el otro, estás demostrando que no conoces el verdadero significado del término. Era el siglo XX y la humanidad creía que estaba llegando a la cima de su desarrollo científico y social. Al fin nos estábamos liberando de prejuicios culturales, religiosos y sociales tras siglos de oscuridad. Parecía que al fin el ser humano sería el mayor de edad que prometía Kant, o aún mejor, el espíritu libre que escribía Nietzsche. Pero nunca es tan fácil, ¿o sí? Las escuelas artísticas estaban fundando movimientos que generalmente terminaban con el ambiciosoísmo como sufijo, liberándose de una vez por todas de los estrictos cánones que habían controlado unos pocos, y la arquitectura no pudo escapar de tal revolución. Estudiantes y maestros de todo el mundo empezaron a ver la construcción bajo la cruda lupa del pensamiento objetivo de dicha época. Perdimos la nostalgia por las cosas, nos hicimos más inteligentes, eliminamos los accesorios extras que no cumplían función alguna. Los espacios ahora eran mejor pensados, ya no solo producto de nuestro aprendizaje cultural y manías individuales. Éramos superiores, éramos científicos, éramos racionales. Y todo porque los pequeños niños no soportaban la idea de que el ser humano sencillamente no tenía un propósito, ni siquiera en la tan idolatrada ciencia de aquel entonces. Estoy siendo muy abstracto en la introducción, lo siento, pero deben entender que esta era una época en que la abstracción era el principio compositivo de las cosas. Estos movimientos de la arquitectura que se empecinaron en hacer de los edificios las llamadas por el gran Le Corbusier máquinas para vivir, le dieron un nuevo enfoque a las construcciones del mundo entero. Pero como todo pensamiento radical, les llegaron varios opositores. A lo largo de los años hemos tenido grandes entregas de ciencia ficción en el mundo de los videojuegos. Es lógico que, al ser una forma de manifestación artística bastante reciente, los videojuegos se hayan nutrido de otras artes para representar sus entornos y edificios futuristas, muy comunes en un género que tenía como nicho el grupo de gente que no se conformaba con aquello que veía en las calles de sus respectivas décadas del siglo XX y ahora el XXI. Pero el problema era que al final del día, aquellos que terminaban diseñando estos entornos y construcciones que nos contextualizarían las aventuras que viviríamos a lo largo de horas y horas de nuestra infancia y juventud, no eran arquitectos. Algunos escritores, ingenieros de sistemas talentosos, ilustradores y en los mejores casos diseñadores gráficos o de interiores. No hay que infravalorar el trabajo de estas personas, hay que ser justos a nivel histórico. Los ilustradores y artistas conceptuales tienen como recurso, además de su imaginación, su propio entorno y conocimiento de lo que han visto en su propia vida, como punto de partida para presentarnos esos lugares que la humanidad poblará en los hipotéticos futuros, con los que tratarán de engañar nuestras mentes para que sintamos que estamos en un edificio o espacio público que de verdad parezca lógico en el mañana. De muchos de estos depende el éxito o fracaso de un título conforme avanza el tiempo y vamos desarrollando tecnología que puede glorificar al autor que lo predijo o dejarlo en completo ridículo. Sin irnos tan lejos, es la diferencia entre películas como 2001 Odisea en el espacio y Volver al futuro. No cabe duda que Volver al futuro es muy entretenida y una joya en el cine de culto que se ganó su lugar por la cantidad de fanáticos en casi 3 generaciones, pero la obra de Kubrick es casi impecable al momento de presentarnos una humanidad futurista en una época en la que el hombre estaba todavía a un año de pisar por primera vez la luna. Lo único que ha envejecido de dicha obra del cine de todos los tiempos es la moda, y la verdad me alegra, porque si también hubiese acertado en eso, pensaría que Kubrick era alguna especie de alienígena o viajero del tiempo real. Pero volvamos a lo nuestro, los entornos. Es increíble cómo se ha establecido ya un culto de ignorancia alrededor del llamado cyberpunk a la hora de pensar en el futuro. Si algo hicieron mal los años 80 y 90 era pensar en cómo se vería una humanidad después de las invenciones que marcaron dichas épocas, las computadoras y el internet. El género cyberpunk es muy conocido por cualquier fan de la ciencia ficción, libros, series, películas, pero sobre todo cómics en el occidente y mangas en el oriente. Nos presentan ciudades inhumanamente densificadas con androides humanos excéntricos y cyborgs en todas partes, donde todo parece que lo hubieran pintado
pintado de color cromo, como en aquel viejo capítulo de Bob Esponja de su primera temporada en el que Calamardo viaja al futuro. Los edificios del Cyberpunk casi siempre son iguales, rascacielos imposibles para la ingeniería moderna, lo que requiere plantear puentes de interconexión entre un nivel y otro, porque si tienes un edificio de 1000 niveles, no vas a bajarlos y subir otros 500 para llegar al apartamento de tu vecino de enfrente. Luces de neón con colores RGB en donde pareciera que solo existe la noche, cortesía de los 80, y sobre todo metal, vidrio, concreto y muchísimo metal. Cuando veo estas brutalistas odas al industrialismo, solo puedo pensar en los errores del pensamiento moderno de la arquitectura. Es un poco confuso si no conoces los nombres de las épocas de la historia, pero la modernidad en la arquitectura es parte del pasado. En teoría ya no es un movimiento regente, es decir, cuando llamo a un arquitecto moderno o algunas de sus obras, debes ubicarlos cronológicamente en los primeros 50 años del siglo XX. De nuevo, y bajo un pensamiento historicista, no quiero ser injusto con los artistas de la época. Por eso, analicemos un poco su limitado contexto. Tenemos a escritores y dibujantes del primer mundo que vivían en metrópolis construidas sobre las bases urbanísticas y arquitectónicas de la escuela moderna de la época, como New York, Londres o Tokio, capitales del mundo que incluso hoy en día se ven así. Y repito, diagnosticando los aciertos y pecados de una época en la que la ciencia y la razón le dieron la idea equivocada al ser humano de que el hombre era la medida de todas las cosas. Overwatch es un juego de Blizzard que fue todo un fenómeno mundial en el 2016. Si bien el juego tras casi 3 años de su lanzamiento ha quedado relegado por otros videojuegos que han sido tendencia estos últimos años, la empresa desarrolladora del título es experta en fidelizar público, a tal punto que los 3 años ha permanecido en el top 10 de los videojuegos con más usuarios activos anuales, y los índices de competencias deportivas oficiales son elevadísimos para un juego del que no se habla en cantidad proporcional a otros más populares. Overwatch es por mucho uno de los juegos futuristas mejor desarrollados a nivel estético de todos los tiempos. Su premisa es un cliché ya bastante común en las sagas de ciencia ficción que involucran inteligencias artificiales, guerras entre humanos y robots, que en su caso específico se llaman ómnicos. A simple vista parece otro juego más del montón, ubicándose en un futuro cercano y gracias al cielo alejándose de la idea de que el futuro siempre debe involucrar razas alienígenas que interactúan en paz o en guerra con los seres humanos. Los directivos creativos del desarrollo del juego han demostrado en varias ocasiones no están interesados en expandir la mitología de su mundo a partir de la incursión masiva de personajes nuevos como actualizaciones del juego, a diferencia de otros títulos similares. Pero aquí viene mi punto, y la razón por la que empezamos hablando de la diferencia entre el pensamiento moderno de la arquitectura y el postmoderno. No sé ustedes, pero yo vivo en una ciudad del tercer mundo. Hay pobreza, deterioro social y los sectores marginales tienen tantos problemas de todas las categorías que existen en la sociología que no vale la pena describirlas, porque no creo que ustedes me estén viendo desde un lugar muy diferente. Todo lo anterior no desconoce la época en la que se localiza cronológicamente mi contexto, como nos lo hacía creer el laboratorio de Dexter. Gracias, Yendi Tartakovsky. Puede que nos gustaran mucho tus caricaturas, pero eres un gringo racista. La gente anda en las calles con teléfonos inteligentes, mobiliario urbano que se carga con paneles fotovoltaicos y encienden las luminarias al detectar la ausencia de luz solar. Y les juro que he visto televisores de 45 pulgadas LCD en casas de paredes de
Bareque y Guadua con piso de recebo. El futuro de Colombia no se parece en nada al futuro que pensaba Kazuhiro Otomo en Akira o Paul Verhoeven en Robocop. Los modernos creían que podían tapar el sol con un dedo, diciéndose a sí mismos cada vez que la humanidad conservaba un edificio antiguo era por culpa de lo irracionales que nos hacía la nostalgia. Creían que conservar templos o iglesias nos hacía estúpidos, como si las creencias supersticiosas, la fe o la esperanza no fueran unos de los más profundos cimientos sobre los que se gestó la sociedad humana en principio. Overwatch es uno de los pocos videojuegos con mapas alrededor de todo el mundo en esa cercana séptima década del siglo XXI, y los diseñadores sabían que los paradigmas de hace 30 años acerca de la vida en sociedad y el concepto de hábitat como el lugar donde el ser humano lleva a cabo todas las actividades de su vida debían seguir unos cánones mucho más adecuados y acordes a nuestra nueva forma de pensar. Ahora la vida vegetal y animal es importante. La sostenibilidad tiene que ser un equilibrio perfecto entre la tríada económica, social y ecológica. La espiritualidad se debe respetar, al punto de pensar que en 50 años el mundo entero no va a ser ateo solo porque sigamos avanzando científicamente. Por el contrario, las múltiples respuestas nos llevan a preguntas aún más profundas y complejas. Las costumbres culturales no se van a perder solo porque ahora las cosas sean un poco más automatizadas, y sobre todo las ciudades se verán casi exactamente igual a como se ven hoy en día. Porque es absurdo pensar que los problemas urbanísticos se van a resolver demoliendo lo que hicimos mal y rehaciéndolo desde cero, como si ahora sí tuviéramos la verdad absoluta de cómo se comportarán los hombres y mujeres de ahora en adelante por los próximos 1000 años, como lo creía el gran Le Corbusier con el Plan Maestro de París, que gracias a todo lo sagrado le impidieron hacer al viejo aguilucho. Como se dieron cuenta, la arquitectura posmoderna se diferencia de la moderna por su esencia. Podría ser un recorrido histórico de cuántas veces ha existido una guerra de gustos entre aquellos que quieren sobrecargar las cosas con decoración y simbolismo y los que sencillamente quieren hallar la belleza de la limpieza y la sobriedad. Pero esta, al ser la más reciente, es una guerra de ideas mucho más profunda que las anteriores. Respeto a los modernos, muchos de mis maestros lo eran, pero nací en la revolución de la posmodernidad. Creo que la decoración le da el alma que requieren los espacios. Creo que al final de cuentas solo son proyecciones de nosotros mismos como humanos, y más aún como artistas. Creo en los misterios del universo. Me gustan los colores saturados y, al igual que Robert Venturi, creo que al blanco y negro le falta un poco de gris. Porque Zaha Hadid me enseñó lo machista que había sido la arquitectura desde la antigüedad con su simbolismo. Porque en sí los simbolismos no se pueden abolir. No podemos ser tan soberbios de pensar de forma tan infantil como los modernos creían que, porque su contenido no está explícito sino inconsciente, este era inexistente. Amo y siempre amaré la arquitectura de Mies van der Rohe, así que este manifiesto posmoderno número 15.585 no quedará en YouTube porque quiero destruir el pasado como ellos lo querían. Creo que podemos aprender mucho de sus principios y que su estética sigue siendo bellísima si me lo preguntan, pero ese es mi punto. El problema nunca fueron las obras, siempre fueron los cánones.